Hola amigos y amigas de plataforma, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quiero primero disculparme por la ausencia de la semana anterior, por dificultades no estuvimos, pero acá ya presente en esta tribuna para comentar sobre temas de interés nacional. Quiero agradecer a quienes nos ven a través de los canales de televisión, a quienes nos ven a través de las plataformas digitales y las redes sociales, y también quiero saludar especialmente a los amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio La Clave. Vamos a hablar ahora de casos de corrupción que están quedando impunes. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República están tomando acciones, están tomando decisiones que promueven la impunidad de la corrupción. Es decir, la institución responsable de perseguir los delitos, como es la Fiscalía, está más bien favoreciendo la impunidad de delitos de corrupción, y la instancia responsable de aplicar justicia, como es la Corte Suprema de Justicia, está también dejando injustamente en la impunidad delitos de corrupción. Vamos a hablar de dos casos recientes que confirman la afirmación que estamos haciendo. El primero tiene que ver con la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de dejarla impune. Como ustedes saben, Ana Vilma de Escobar fue directora del Seguro Social durante el gobierno del expresidente Francisco Flores y fue vicepresidenta de la República durante el gobierno del expresidente Saca. Esta funcionaria tiene serios señalamientos en casos de corrupción, como el FECEPE durante el gobierno del expresidente Saca, que fue un fideicomiso especial para promover el empleo en el sector privado, 38.5 millones de dólares que habrían sido otorgados de manera irregular a empresarios que no cumplieron con el requisito de generar la cantidad de empleos necesaria para poder tener acceso a ese financiamiento estatal no reembolsable. Y también la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar tuvo señalamientos de corrupción cuando dirigió el Seguro Social en el gobierno de Francisco Flores. Por ninguno de estos casos fue investigada por la Fiscalía General de la República. Pero además, la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia le encontró irregularidades en su declaración patrimonial, incrementos patrimoniales que no estaban justificados. Resulta que la ex vicepresidenta presentó fuera de tiempo algunas supuestas pruebas que justificaban sus incrementos patrimoniales, y la Corte Suprema de Justicia se las aceptó aun cuando estaban fuera de tiempo y a pesar de que no cumplían con los requisitos de ley. Es decir, ella presentó documentos de manera extemporánea y que no cumplían con la formalidad y con los requerimientos que establece la ley. Aún así, la Corte Plena se las admite y posteriormente la sección de probidad presentó a la Corte Plena dos proyectos de resolución. Un proyecto de resolución que absolvía a Ana Vilma de Escobar y otro proyecto de resolución que la mandaba a juicio civil, a los tribunales, a un juicio civil por enriquecimiento ilícito, debido a que realmente no pudo justificar los incrementos patrimoniales. Vean ustedes qué irregularidad. La sección de probidad presenta dos proyectos de resolución, uno que lo absuelve y otra que la mandaba a juicio. Es decir, como que esa la garduña, quien da más, ¿verdad? Si hay más votos para absolverla o para mandarla a juicio civil. Si la ex vicepresidenta no lograba justificar sus incrementos patrimoniales, tenía que ir a juicio civil. Tenía la Corte Plena que mandarla a los tribunales y no tenía por qué decidir entre mandarla o no mandarla a los tribunales si
ella no justificaba su declaración patrimonial, tenía que irse a juicio civil por posible enriquecimiento ilícito. Al final, de las dos opciones que presentó la sección de probidad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 9 de 15 magistrados, 9 magistrados votaron a favor de exonerar, de librar a Ana Vilma de Escobar de ir a juicio civil por enriquecimiento ilícito, a pesar de que no justificó sus incrementos patrimoniales. Voy a decir el nombre de estos 9 magistrados canallas, traidores de la transparencia y traidores de la anticorrupción, que han dejado libre a Ana Vilma de Escobar. Armando Pineda Navas, que además es el presidente de la Corte y de la Sala de lo Constitucional. Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina Marenco, Óscar López Jerez, Roberto Argueta, Sergio Rivera, Elsie Dueñas y Roberto Calderón. Estos magistrados son verdaderos promotores de la impunidad de la corrupción y por tanto deberían ser investigados y destituidos de sus cargos. Los hemos señalado con su nombre para que la ciudadanía sepa quiénes son estos magistrados que han dejado impune a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Recordemos que 2 semanas antes, y este es otro hecho que confirma a la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia como promotora de la impunidad de la corrupción, 2 semanas antes, 11 de 15 magistrados, es decir, a los 9, de estos 9 que hemos mencionado, 2 más, acordaron que la sección de probidad ya no investigue casos que tengan más de 10 años de anterioridad. Es decir, 11 magistrados, que ya los vamos a mencionar, acordaron que la sección de probidad deje impunes delitos de corrupción que se cometieron del 2009 para atrás, amparados en el cuestionado principio de prescripción de los delitos administrativos. Esto es incorrecto porque aun cuando penalmente ya no se pueda perseguir a los exfuncionarios, la responsabilidad civil siempre es perseguible y por tanto se puede investigar y aplicarle la extinción de dominio a exfuncionarios corruptos para que el Estado recupere el dinero que se robó o se malversó. De hecho, la Corte Plena anterior estableció precedentes, estableció jurisprudencia en este sentido. La Corte Plena anterior abrió casos de irregularidad en la declaración patrimonial de exfuncionarios de los gobiernos de Calderón Sol, de Cristiani, de Francisco Flores. Entonces, ¿cómo es que ahora viene la nueva Corte Plena a decirle a la sección de probidad que eso ya no se puede hacer? Esto en la práctica deja impunes todos los delitos de corrupción que se cometieron en los gobiernos de Alfredo Cristiani, en los gobiernos de Calderón Sol, en el gobierno de Francisco Flores y en el de Tony Saca, que no habían sido investigados. Todos estos delitos ahora, por decisión de los magistrados de la Corte Plena, de la Corte Suprema de Justicia, ya no se van a investigar, ¿no? Es contradictorio que la Corte Plena acuerde pedir la extradición del expresidente Mauricio Funes, que Mauricio Funes, si cometió actos de corrupción, que lo traigan y que lo metan preso, pero es criticable que la Corte Plena, mientras avala que a Mauricio Funes se le investigue por posibles delitos de corrupción, al mismo tiempo protege a los 4 gobiernos de Arena, delitos de corrupción que se cometieron en los 4 gobiernos de Arena que no fueron investigados. Entonces hay un problema con la imparcialidad con la que debe ser aplicada la justicia. ¿Y quiénes son estos 11 magistrados que aprobaron que los delitos de corrupción del 2009 para atrás ya no se investiguen? Nuevamente, Óscar Pineda Navas, el tristemente célebre presidente de la Asamblea, del Pleno de la Corte y de la Sala de lo Constitucional. Otra vez, Óscar
Óscar López Jerez, Sergio Rivera, Ovidio Bonilla, Dafni Sánchez, Elsie Dueñas, Roberto Argueta, Carlos Sánchez, Aldo Cader, Marina Marenco y Roberto Calderón. Estos son los 11 magistrados que han dejado impunes todos los delitos de corrupción del 2009 para atrás que no han sido investigados. Así que tomen nota, ciudadanía, por favor. En la práctica, entonces, la Corte Plena, para cerrar con las mañas de la Corte Plena, ha dejado en la impunidad a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y estaría dejando en la impunidad todos los delitos de corrupción de los 4 gobiernos de Arena que no han sido investigados. A la condenable actuación de la Corte Suprema de Justicia, y ahora vamos con la Fiscalía, se suma el igualmente reprobable desempeño de la Fiscalía General de la República. A inicios de esta semana, la Fiscalía General de la República aceptó librar de la cárcel a la ex primera dama Ana Ligia de Saca. Ustedes saben que Ana Ligia de Saca está siendo procesado en el caso de corrupción que involucra a su esposo, el expresidente Saca, y a otra cantidad importante de exfuncionarios del entorno cercano del expresidente Saca. A cambio de confesar el lavado de 17 millones de dólares, Ana Ligia de Saca recibirá una pena de 3 años, la cual cumplirá haciendo trabajo comunitario, muy lejos del sector 9 del Centro Penal de Mariona, donde está recluido su esposo. ¿Qué les parece, amigos y amigas? Esta señora reconoce que lavó 17 millones de dólares y a cambio el fiscal le otorga el beneficio de darle una pena de 3 años, de abreviar el juicio, darle una pena de 3 años, pero además esos 3 años no van a ser en la cárcel, sino que van a ser supuestamente haciendo trabajo social. El beneficio que el señor fiscal le da a la esposa del expresidente Saca no solo es inmoral y vergonzoso, sino que también es ilegal. Ojo con esto, es ilegal porque la pena mínima para el delito de lavado de dinero y activos que la señora de Saca admite que cometió son 5 años, no 3 años. El Código Penal y la ley contra el lavado de dinero y activos establece como sanción para quienes cometan este delito entre 5 y 15 años. Entonces el fiscal general Raúl Melara viola la ley porque le pone una pena mínima que no corresponde, le corresponde una pena mínima de 5, pero el fiscal viola la ley y le pone 3 años con tal de que la pena sea excarcelable, porque las penas menores de 3 años pueden ser excarcelables. Entonces ahí hay un manoseo, hay un abuso, hay una ilegalidad del fiscal general de la República. Entonces el señor Raúl Melara, que llegó tomando acciones, haciendo creer que iba a combatir la corrupción, hizo una serie de movimientos de personal en la fiscalía y después decretó que los casos de corrupción no iban a tener reserva. Fueron acciones engañabobos las que hizo el nuevo fiscal para hacernos creer que sí iba a combatir la corrupción, pero vean ahora ustedes con lo que sale, dándole a la señora de Saca un beneficio que ni siquiera el fiscal Douglas Meléndez le había querido dar. Douglas Meléndez, por las críticas que recibió por el juicio abreviado que le dio a Tony Saca, ya no le quiso dar este beneficio a la ex primera dama, pero el señor Raúl Melara, el nuevo fiscal, sí le viene a dar este beneficio. O sea que ahora resulta que actuaba todavía mejor Douglas Meléndez que el actual fiscal, ¿cómo se llama? Raúl Melara. Entonces significa que vamos para atrás en la institucionalidad del país. Va para atrás la fiscalía y va para atrás la lucha contra la corrupción. Este señor Melara debería ser enjuiciado por actos arbitrarios, por incumplimiento de deberes, por omisión de investigación y por otros ilícitos penales. No se sabe cuáles son las motivaciones por las que Raúl Melara le da este beneficio a Ana Ligia de Saca.
No se sabe si es cerrarlo para no investigar más, porque quizás hay otros involucrados. No se sabe si habrá sido sobornado, no se sabe, habría que investigar. Desde este espacio nosotros queremos poner en duda la actuación del fiscal Raúl Melara, que este señor se someta a una investigación por lo que está haciendo. Entonces tenemos, para volver al punto inicial y cerrar esta reflexión, que tiene un tono de denuncia y que tiene el propósito de hacer que nos indignemos, que nos molestemos por lo que hacen estos funcionarios que deberían de perseguir los delitos y que deberían hacer justicia, es que la Corte Suprema de Justicia, la Corte Plena, los 9 y los 11 magistrados que mencionamos son promotores de la impunidad de la corrupción. Y la población debería rebelarse contra esta gente. El mismo enojo que la gente sintió contra los diputados de la Asamblea Legislativa que querían privatizar el agua, metiendo a la empresa privada en el ente rector, ese mismo enojo hay que sentir contra estos magistrados y magistradas promotores de la impunidad, que dejan impunes a gente que se robó dineros que eran del pueblo, dineros que no se utilizaron para salud, para educación. Vamos a mencionar otra vez a los magistrados: los que dejaron a Ana Vilma de Escobar libre: Armando Pineda Navas, Carlos Avilés, Carlos Sánchez, Marina Marenco, Óscar López Jerez, Roberto Argueta, Sergio Rivera, Elsie Dueñas y Roberto Calderón. Y los que decretaron que no se investiguen los delitos de corrupción con 10 años de anterioridad son Óscar Pineda Navas, Óscar López Jerez, Sergio Rivera, Ovidio Bonilla, Dafne Sánchez, Elsie Dueñas, Roberto Argueta, Carlos Sánchez, Aldo Cader, Marina Marenco y Roberto Calderón. Deberían de ser investigados por promover la impunidad de la corrupción. Y debería ser investigado también el señor fiscal con toda esa marufiada que está haciendo con la ex primera dama, la señora de Saca. Creo que toda la población honrada, decente, trabajadora debe indignarse, ¿verdad? Estos funcionarios, como decíamos, traicionan la función que constitucionalmente les corresponde, traicionan los derechos y los intereses de la gente y traicionan la lucha contra la corrupción y deberían ir a la cárcel junto con los exfuncionarios corruptos a los cuales están promoviendo. Los 9 y los 11 magistrados deberían ir a la cárcel junto con Ana Vilma de Escobar y junto con otros exfuncionarios areneros que no van a ser investigados por corrupción. Y el fiscal general debería de ir preso junto con Ana Ligia de Saca al sector 9 del penal de Mariona, donde hay un grupo de exfuncionarios señalados de corrupción, algunos condenados ya. Muchas gracias y perdón el tono de denuncia de este comentario, pero yo creo que nos tenemos que indignar. La actuación de los funcionarios y las funcionarias depende de la actitud que tenga la ciudadanía. Si la ciudadanía permite que el fiscal y los magistrados de la corte protejan a corruptos, lo van a seguir haciendo. Pero si la población se moviliza, protesta, reclama, se molesta, se enoja por esto, entonces tenemos posibilidad de que los funcionarios realmente cumplan con el rol que les compete. Muchísimas gracias y nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana.